con una planta sagrada milenaria, con el uso del peyote en el tratamiento de las adicciones en el contexto de los rituales de la Iglesia Nativa Americana. Va a exponer Víctor Martínez, originario de Madrid y vive actualmente en la ciudad de Chihuahua. Es psicólogo experto en adicciones con licenciatura en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en drogodependencia por la Universidad de Barcelona, con una tesis peyote, etnografía, botánica y terapéutica asociada. ¿Te gustaría saber cómo el peyote se está utilizando para el tratamiento de las adicciones? ¿Te llamaría la atención si te cuento cómo la Iglesia Nativoamericana ha desarrollado un sistema de ayuda para la rehabilitación de la población indígena? ¿Te interesaría conocer cómo podemos aplicar este conocimiento a otros contextos de nuestra sociedad? Pues soy Víctor Martínez y voy a hablarte de esto. Mi objetivo para estos 15 minutos de plática es complementar esta mesa panel hablando sobre la importancia del factor cultural en la aparición y en el tratamiento de las adicciones. Para ello voy a dividir la plática en 3 bloques. El primer bloque va a hablar sobre el uso de drogas en la población indígena de Estados Unidos. El segundo bloque va a hablar sobre cómo la Iglesia Nativoamericana trata a esta población indígena, y el tercer bloque va a aplicar estos datos para la situación que estamos viviendo en México. Bien. Consumo de drogas entre nativoamericanos. 1 de cada 10 muertes está relacionado directamente con el alcohol. Esto es el triple de muertes relacionadas por el alcohol que el resto de la población estadounidense. Un dato muy relevante. Otro dato es que es el grupo étnico de Estados Unidos que hace mayor consumo de drogas ilícitas, por encima de afroamericanos, por encima de caucásicos, por encima de asiáticos. Otros datos interesantes es que se inician antes en el consumo de inhalantes, triplican los niveles de consumo de marihuana, duplican los niveles de consumo de analgésicos opioides. Otros datos relevantes son, en cuanto a su salud mental, hay unos grandes índices de depresión severa que se intuyen de los suicidios. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes nativoamericanos, y en todo el conjunto de población es un 25% mayor que el resto de estadounidenses, ¿vale? Bien, estos datos nos están hablando de que algo está pasando con esa población. Algo está sucediendo con la población nativoamericana, con los indígenas de Estados Unidos. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues según lo que yo les estoy presentando, se debe a todo el contexto histórico que ha venido dándose en Estados Unidos desde la conquista. ¿Vale? Bien. Cuando arriban las colonias por el este, empiezan a hacer que todas las poblaciones indígenas se vayan marchando hacia el oeste. Y ahí está la conquista del oeste, ¿no? Entonces, a medida que van avanzando en la conquista del oeste, las pocas tribus indígenas que quedan, porque a muchas las desaparecen, las pocas que quedan las van expulsando hacia otros territorios. Por cierto, hay un dato aquí interesante que se llama Sendero de Lágrimas, para que investiguen. Las van expulsando y les expulsan de sus territorios, les llevan a miles de kilómetros alejados de sus orígenes, de sus raíces, de su forma de entender el mundo, de sus territorios. Les aíslan en reservas, las reservas indias, vaya, y en estas reservas pues se produce
toda una presión cultural sobre ellos. Se les obliga a un tipo de creencias, se les obliga en algunas de ellas, vaya, se les obliga a comulgar con otros dioses, con otro dios, a dejar atrás sus tradiciones y bueno, pues incluso se les prohíbe también su lengua original, su lengua nativa. Bien, esto evidentemente se llama pérdida de identidad cultural, ¿sí? Y añadido a todo esto, a toda esta reclusión en las reservas, hay que hablar de el alcohol. El alcohol destilado, es una sustancia que llega a esta población, que llega a América a través de Europa y que de repente no saben, no es que no sepan, sino que en este contexto de pérdida cultural, digamos que se desmadra el consumo de alcohol y hay un gran problema de alcohol entre la población indígena de Estados Unidos. Tanto es así que eso es un súper tema que poder desarrollar. Este tipo de... respiro. Este tipo de comentarios, el veneno del hombre blanco, saliva de demonios, agua de tontos, son los comentarios que hacen distintos jefes tribales de Estados Unidos en relación al alcohol y sobre todo el simbolismo que tiene con respecto a su pérdida de identidad cultural, el simbolismo que tiene con respecto a el hombre blanco y los venenos que trae el hombre blanco para su cultura. Bien, ante esta situación que se está dando en esta época en Estados Unidos, aparecen distintos movimientos revivalistas, indianistas. Estos son algunos de ellos, muy interesantes todos. Quizá lo más relevante de aquí es hablar de cómo buscan revitalizar la cultura a través de... aparecen profetas, aparecen movimientos mileniaristas, todos hablan de una vuelta a las tradiciones, todos hablan de una vuelta a la cultura originaria, de una vuelta a las raíces. Y entre esa vuelta a las raíces, el alcohol no está. Entonces son movimientos revitalistas basados en la abstinencia. Uno de estos movimientos es la Peyote Religion, que es la iglesia nativoamericana. La iglesia nativoamericana surge precisamente en este contexto de pérdida de identidad cultural en Oklahoma en el siglo XIX, gracias a las incursiones comanches hacia el norte del desierto de Chihuahua. Entran en contacto con las tribus del norte de México, empieza el peyote a subir hacia Oklahoma y allí empieza a haber todo un movimiento que se expande desde ahí, desde Oklahoma, a todo Estados Unidos, y no solo todo Estados Unidos, llega a Canadá, y actualmente es impresionante que desde el desierto de Chihuahua, Canadá, haya cultos al peyote. Es algo realmente impresionante. ¿Y por qué se debe esto? ¿O a qué puede deberse? Pues precisamente a esta pérdida de identidad cultural y cómo el peyote ha ayudado y está ayudando a volver a enraizar a los pueblos indígenas en sus tradiciones. Bien. Con respecto al uso de drogas, ya sabemos que en América el principal enfoque que hay es AA, Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Alcohólicos Anónimos es de clara influencia protestantista, y evidentemente esto no comulga con otro tipo de creencias, con otro tipo de formas de entender la realidad. Este es un dato interesante que dice: la participación indígena se incrementó del 20 al 80% al cambiar el protocolo de intervención de Alcohólicos Anónimos a la Iglesia Nativoamericana. Es decir, la Iglesia Nativoamericana se adecúa a la forma de pensamiento de estas poblaciones, algo que Alcohólicos Anónimos no. Bien, estos
son, pues esto es el propio gobierno de Estados Unidos, esto es un dato, que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce la validez de las ceremonias de peyote para el tratamiento de personas con problemas de alcohol y otras drogas. Bueno, entonces, la idea central que estoy queriendo transmitir y que estoy transmitiendo es: el peyotismo y la Iglesia nativoamericana actúan como revitalizador cultural. Y eso ayuda a dejar de, bueno, digamos que actúan como revitalizador cultural. Bien. Último bloque. Bueno, el último bloque son los paralelismos que personalmente encuentro entre esta historia que hay en Estados Unidos, en el norte de América, y con la historia que vemos aquí también en México, ¿no? Bueno, yo vivo en Chihuahua, llevo ya allí unos años viviendo, y en Chihuahua hay, yo no sé si sucede en el resto de México, pero en Chihuahua están los asentamientos. Hay asentamientos indígenas de la población rarámuri, tarahumara, y estos asentamientos son asentamientos tutelados por el gobierno que tienen unas clarísimas analogías con las reservas nativoamericanas de Estados Unidos. Bien, en estos asentamientos es común, cuando uno camina por Chihuahua, es común ver esto. Estos son niños que hacen consumo de drogas y consumo de drogas fuertes. Hacen consumo de inhalantes. Es común caminar por Chihuahua y ver a niños inhalando pegamento y otro tipo de inhalantes. Es común caminar por Chihuahua y ver a adolescentes jóvenes que están haciendo uso de drogas inyectables como la heroína. Es común en Chihuahua el uso de drogas en la población indígena rarámuri. Entonces, yo lo que les planteo aquí, y en base a lo que he venido hablando, es: ¿qué sucedería si a esta población se les devolviese a esta tradición? Esta es la tradición rarámuri de Chihuahua, esta es la ceremonia rarámuri de la raspa del peyote, que se da en la sierra. Evidentemente la vuelta a la cultura ayudaría al tratamiento de las adicciones, ayudaría no solo al tratamiento de las adicciones, ayudaría a la salud mental a un nivel cultural, a un nivel social y por tanto a un nivel personal e individual. Y bien, para ir cerrando, en cuanto a los mecanismos de acción terapéutica del peyote, además de la relevancia y de la importancia del rezo con la planta del peyote, además de la relevancia y de la importancia del mecanismo simbólico de transformación que está inserto en las distintas formas culturales que trabajan con peyote, además de todo eso, y algo mucho más profundo y sencillo, es que el peyote nos ayuda a salir de nuestro encerramiento, a salir el peyote y este tipo de plantas, vaya, nos ayudan a salir de nuestro encerramiento, nos ayudan a salir del miedo, nos ayudan a salir del aislamiento que produce dolor, que produce esa congoja del alma. ¿Y cómo produce esto? Precisamente a través de devolvernos ese contacto con lo natural, con lo esencial de la vida, con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con la forma en la que nos comunicamos los seres humanos, los seres vivos, con el uno y
con el amor. Muchas gracias.